Hola a todos, como hacemos en todos los inicios de los módulos, vamos a empezar a explicar qué vamos a ver en este video. Empezamos con los constructores dentro de la filosofía del paradigma orientado-objeto, si corresponde o no este concepto de constructores, según nuestro parecer, según nuestra opinión, si está dentro de la filosofía del paradigma orientado-objeto o no. Empezamos a ver la palabra new, que ya la hemos visto en módulos anteriores, pero bueno, ahora vamos a darle ya una connotación teórica. ¿Qué son los constructores por defectos? Los constructores tienen o no, pueden o no tener valores de retorno. Empezamos a ver constructores con argumentos, cosa que hasta ahora no hemos visto. Asignar los valores a las variables de instancias desde un constructor con argumentos, si esta es la función o no. Llamar a otro constructor desde un constructor, acá vemos tres formas distintas. Llamar a un método de instancia desde un constructor y llamar a un método de clase desde un constructor. Vamos a hacer una explicación teórica general de lo que es la palabra reservada this. Una pregunta que luego vamos a tener que también profundizar en el módulo de la palabra reservada abstract, que es si los constructores pueden ser abstractos o no. La relación entre constructores y herencia, que también vamos a ver en el módulo de herencia en mayor profundidad. ¿Qué características tiene esta relación? Y qué es la palabra super, que también vamos a ver en el módulo de herencia. Acuérdense que este módulo, el apunte, van a ser todos ítems para que ustedes puedan estudiarlos relacionados a lo que son constructores. Y muchos de esos ítems los vamos a profundizar en forma práctica en otros módulos. Por ejemplo, todos los ítems que sean de constructor y herencia, más allá de que algunos hemos visto en el módulo de la programación de objeto y su filosofía. No importa, los dejamos en este apunte para que toda la teoría relacionada a constructores esté en el apunte de constructores. Si quieren ver las explicaciones prácticas, vamos a dejar los cartelitos en cada tema para poder dirigirse al módulo correspondiente. Aclarado todo esto, empecemos con el módulo. Vamos a tratar de seguir este módulo con un apunte que por lo general en los distintos módulos vamos dejando en la descripción de los videos. Entonces vamos a ver los ítems de ese apunte y vamos a tratar de ir viendo casos prácticos de la explicación de cada ítem de ese apunte. Vale aclarar también, a partir de este módulo vamos a ver algunos módulos con estos apuntes que tienen ítems, que algunos de los ítems se van a repetir entre módulos. Por ejemplo, acá hay ítems que relacionan constructores con herencia, que lo vamos a explicar y probablemente en el módulo de herencia también estén. O sea que tengan en cuenta esos ítems que pueden estar en más de un módulo. Por último, vamos a aclarar que en un momento del video vamos a hablar sobre la palabra reservada this. Ahí vamos a hacer un freno, vamos a explicar la palabra reservada this relacionada a constructores también. Y luego vamos a retomar el tema constructores ya con otras características, otros ítems que vamos a repasar sobre constructores. Pero también vamos a ver en este módulo, aparte de constructores, la palabra reservada this. Bien, vamos a empezar con el primer ítem. Dice, los constructores no son una herramienta propia de la filosofía del paradigma orientado a objeto. Por ejemplo, Smalltalk no los utiliza. Acuérdense que para nosotros Smalltalk es la representación más pura que se aplica en un lenguaje de programación para la filosofía del paradigma orientado a objeto. Bueno, Smalltalk no tiene ni idea de lo que es un constructor. Los constructores aparecen en lenguajes emergentes como Java, como C, C++, como .NET. Utilizan esta herramienta dentro de la filosofía del paradigma orientado a objeto, probablemente le dé ciertas ventajas, pero no es una herramienta o un concepto propio del paradigma orientado a objeto en sus orígenes. Vamos con el segundo ítem. La palabra new crea un objeto de la clase especificada a la derecha de new. Los paréntesis significa que están haciendo una llamada al constructor. Vemos en la clase que tiene el main, la línea 19, cómo vamos a instanciar un objeto de la clase factura mediante la palabra new, como dice el segundo ítem del apunte. Vean a la derecha de signo igual cómo ponemos new factura, paréntesis, paréntesis. Ahí la clave del constructor está en los paréntesis. Ahí estamos instanciando un objeto de la clase factura por medio del constructor, en este caso por defecto porque no tiene ningún parámetro. Eso lo vamos a ver ahora un ratito, pero la clave está en los paréntesis. Acuérdense que cuando hay paréntesis
es la llamada a un método y si no hay ningún valor dentro del paréntesis, ese método no tiene parámetros. En este caso, el método constructor de la clase factura no tiene ningún parámetro. Y si a eso le sumaríamos que dentro del cuerpo del constructor no se hace nada, estaríamos hablando del constructor por defecto. Bien, explicamos que con los paréntesis y el nombre de la clase estamos llamando un método a un constructor. Bien, que es el constructor por defecto. Ahora, si nos vamos a la clase, que es donde tiene que estar declarado ese constructor, porque lo estamos llamando con el nombre de la clase, factura, y vemos que en la clase no hay ningún método con el nombre de la clase declarado, ni siquiera hay algo parecido, evidentemente ese método no está declarado. Bueno, cuando utilizamos el constructor por defecto, que es un método, y no hay ningún otro constructor declarado en esta clase, que puede ser que haya constructores con parámetros, eso lo vamos a ver en un ratito, entonces la máquina virtual de Java lo que hace es decirte, no hace falta que vos declares el constructor por defecto que prácticamente no tiene ninguna función más que instanciar el objeto y, por ejemplo, darle valores por defecto a la hora de la instancia. Porque el constructor por defecto no tiene parámetros y tampoco hace nada en el cuerpo del constructor, porque es un método, por lo cual podría hacer cosas. Vamos a ver más adelante que un constructor se le puede declarar instrucciones dentro, porque es un método. Pero como el constructor por defecto es justamente este que no tiene parámetros y además no hace nada dentro del cuerpo más que inicializar la variable de instancia con su valor por defecto e instanciar el objeto, entonces la máquina virtual de Java te permite no tener que declararlo, porque en definitiva, ¿qué sería declararlo? Poner public, ahora lo vamos a ver, public, factura, paréntesis, paréntesis, llave, llave. Ahí vemos cómo lo estamos declarando y no hace nada. Entonces la máquina virtual de Java está preparada para cuando utilizamos este constructor por defecto únicamente, no hace falta declararlo, pero lo estamos llamando, existe. O sea, es ese método que está declarado entre la línea 21 y línea 25, pero como no hace absolutamente nada más que inicializar la variable de instancia e instanciar el objeto, entonces no hace falta declararlo, lo declara directamente la máquina virtual de Java. Ojo, si lo queremos declarar y dejarlo escrito como está ahí, entre la línea 21 y la línea 25, no hay ningún problema. Está totalmente bien y Java no nos va a tirar un error, nos va a decir, no, como es el constructor por defecto y no hace nada tampoco en el cuerpo del método, no lo declares y nos tira un error. No, deja de declararlo, pero podríamos no declararlo si así quisiéramos. Bien, seguimos con los ítems. Siempre que una clase llamada se llama el constructor correspondiente dependiendo si la llamada es con parámetros o no. Bueno, eso lo vamos a ver ahora, luego del siguiente ítem que vamos a explicar ahora, que es los constructores no tienen valores de retorno, ni siquiera void. En el caso de definir un valor de retorno, ya pasa a ser un método comportamiento de la clase. Vamos a ver en forma práctica ese ítem. Al constructor por defecto le vamos a agregar el tipo de retorno void, que sabemos que es un tipo de retorno vacío, ¿no? Que estamos diciendo que ese método no devuelve nada. Pero así todo, ese constructor ya pasa a ser un método de la clase, un comportamiento que vamos a poder llamar desde un objeto de la clase. ¿Ven? Ahí le agregamos el void. Podríamos decir que es lo mismo, porque no está devolviendo nada ese método, por lo cual tendría las mismas características que un constructor por defecto. Lo que pasa es que los constructores no tienen valor de retorno, no sirven para eso. Sirven para inicializar el objeto de esa clase, que puede llegar a tener valores en los argumentos para darle valor a la variable de instancia o llamar a otro método propio de la clase, sí, pero no tiene valor de retorno. Entonces, nos vamos a la clase que tiene el main, con un objeto instanciado, ponemos el punto y vemos que el método factura con la F mayúscula, que es igual al nombre de la clase, existe. Es un método de instancia, es un comportamiento de la clase, cual podría tener instrucciones dentro del cuerpo. En ese caso ahí vemos que ponemos system.out para mostrar directamente que estamos generando una instrucción y vean cómo podemos llamar al método sin ningún problema. Pero deja de ser un constructor, por más que tenga el nombre de la clase. Volvemos a la clase que tiene el main y llamamos al método, lo ejecutamos y vean cómo muestra método factura. ¿Por qué? Porque es un método de instancia común y corriente, aunque el método se llama igual que el nombre de la clase. Ojo con esto, característica propia de Java. No es el único lenguaje, pero es una característica de Java. Vamos a seguir ahora con los siguientes ítems, donde vamos a abordar la posibilidad de generar constructores con parámetros.
parámetros. Vamos a ver el ítem que habíamos leído antes, vamos a volver a repetirlo. Siempre que una clase es llamada, se llama el constructor correspondiente, dependiendo si la llamada es con parámetros o no. Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Y los otros dos ítems que quedan, los últimos dos, podemos crear constructores con argumentos, más o menos lo mismo que dice el otro ítem. Por ejemplo, para inicializar las variables de la manera que quisiéramos del exterior sin usar los retiro set, que se usa mucho. Después vamos a explicar si creemos que esto está dentro de la filosofía del parámetro objeto o no. Si una clase tiene constructores, pero todo ello con argumentos. Si quisiéramos instanciar un objeto de la clase con algún constructor sin argumento, como hicimos en los casos anteriores, nos va a generar un error, porque ahí sí ya necesitamos tener ese constructor sin argumentos. ¿Por qué? Porque ya tenemos constructores con argumentos. Entonces, Java, la máquina virtual, ahí nos dice, no, pará, ahora declaralo al constructor por defecto, si lo vas a llamar. Y el último, dentro de un constructor, se puede llamar a un método de la clase. Bien, vamos a seguir con estos ítems en forma práctica. Bien, vamos a empezar a ver el código. Ahí tenemos el constructor por defecto, donde usamos el set y el get, como hicimos hasta este módulo, si mal no recuerdo. No hemos nunca utilizado lo que vamos a ver ahora a partir de la línea 26. A lo mejor se nos puede haber escapado, pero hasta ahora creemos haber usado siempre el get y el set para setear o para mostrar algún atributo de un objeto. Bien, pero en la línea 26 nos encontramos por primera vez que cuando instanciamos un objeto de una clase con la palabra new, a ese método, que es un constructor, le podemos pasar parámetros. Y estamos creando un constructor con parámetros. ¿Cuántos parámetros le podemos pasar? Lo que se nos ocurra. Por lo general, esos parámetros están vinculados con las variables de instancia, porque esta forma, este método de cómo instanciar un objeto se utiliza para, en vez de tener que setear los valores con los métodos set de cada atributo, lo hacemos de esta manera. ¿Está bien hacer esto dentro de la filosofía del paradigma de todo objeto? Y, a ver, si estamos usando constructores, nosotros creemos que podemos usar de esta manera. Ahora, constructores, ¿es una herramienta propia de la filosofía del paradigma de todo objeto? Nosotros creemos que no. Pero bueno, Java lo proporciona, esa herramienta, para utilizar dentro de la filosofía del paradigma de todo objeto. Entonces, creemos que utilizar esta forma para setear variables de instancia no creemos que esté mal, y reemplazar los sets de cada atributo. Ahí vemos cómo nos dice que cambiemos el constructor en la clase factura, que es justamente lo que vamos a hacer ahora a continuación. No lo vamos a cambiar, sino que vamos a agregar un constructor con dos parámetros, el primer parámetro string y el segundo parámetro int, porque luego vamos a ver que podemos crear distintos constructores que tengan distintos parámetros. Así que bueno, esa es un poco esta primera conclusión sobre esta línea 26, en donde estamos creando un constructor, mejor dicho, no estamos creando un constructor, estamos haciendo una llamada a un constructor con dos parámetros. El primer parámetro string y el segundo parámetro int. Pero Java nos está diciendo, che, ojo que te está faltando la declaración de ese constructor en la clase factura. Tenés el constructor con parámetros sin parámetros. Pero cuando vos en la línea 26 me pedís que yo instancie un objeto con ese constructor que tiene dos parámetros y yo voy a la clase factura, no lo encuentro, no está declarado. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Declarar ese constructor. Ahí ven que tenemos el constructor sin parámetros, que hace un system.out, no hace nada realmente. Pero bueno, ahora vamos a declarar el constructor para que sea correspondiente a esa llamada que hicimos en la clase que tiene el main. Y ahí estamos declarando también un constructor con esos dos parámetros. Estamos sobrecargando el constructor, para llamarlo de una manera, ¿no? Estamos declarando el mismo método, que es el constructor, con distintos parámetros, lo cual es posible. Entonces, uno de los objetivos que podríamos decir de este constructor que tiene dos parámetros, uno de tipo string, el primero, y el segundo de tipo int, es que los parámetros que recibe desde la llamada del constructor con dos parámetros, que es la llamada que mostramos recién, que tiene dos parámetros, esa llamada del constructor, que es cuando estamos instanciando el objeto con un constructor de dos parámetros, se los asignamos esos dos parámetros a las variables de instancia de ese objeto instanciado en ese momento. Esos dos valores, factura 2 y 678, son dos valores que van a ser de un objeto de la clase factura determinado. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es que van a ser los valores para todos los objetos de la clase, sino que van a ser valores asignados a un objeto determinado de esa clase. Ahí vemos cómo utilizamos la palabra reservada this. Ahora vamos a frenar sobre el tema constructores. Si bien la palabra this está relacionada con constructores,
vamos a hacer una explicación un poco más profunda de la palabra reservada this. Y luego vamos a volver con constructores y herencia. Pero bueno, entonces ahí declaramos un constructor con dos parámetros. Sobrecargamos el constructor. Tenemos el primer parámetro de tipo string y el segundo parámetro de tipo int. Es importante el orden y los tipos de datos de los constructores, de los parámetros. No es lo mismo este constructor que tiene un primer parámetro de tipo string y un segundo parámetro de tipo int que un constructor que tiene el primer parámetro de tipo int y el segundo parámetro de tipo string. Esto es como una sobrecarga de métodos común y corriente. Ya lo hemos visto en el módulo de métodos. Eso es muy importante saberlo. Ahí, bueno, en la línea 29 nos equivocamos y en vez de poner el parámetro monto, en la asignación pusimos un valor de ajuste, un valor numérico, pero tenemos que haber puesto también el nombre del parámetro. Ahora lo que vamos a hacer es declarar otro constructor para que vean que se puede declarar la cantidad de constructores, o mejor dicho, sobrecargar la cantidad de constructores que a nosotros se nos ocurra. Ahora vamos a declarar otros constructores con distintos parámetros. Por ejemplo, vamos a declarar el mismo constructor que tenemos declarado en la línea 26, pero le vamos a cambiar el orden de los parámetros. En realidad va a terminar haciendo lo mismo el constructor. Va a terminar dándole valores a los dos atributos, pero el orden de los parámetros es distinto. Y Java, la máquina virtual de Java no es que dice, pero vos adentro del constructor querés hacer lo mismo, entonces no se puede. No. Java te permite crear el constructor. Después lo que vos hagas adentro, problema tuyo. Como le estás cambiando el orden a los tipos de datos de los parámetros, Java te lo permite. Ahora, si nosotros quisiéramos declarar otro constructor con el mismo orden de los parámetros y la cantidad de los parámetros, ahí sí nos tiraría un error y diría, no puedes tener dos constructores que tengan la misma cantidad de parámetros y el orden de los tipos de datos de los parámetros iguales. Ahí fallaría, nos daría un error, ¿ven? Ahí no está dando un error. Ahí cuando en la línea 37. Bueno, nosotros ahora estamos creando otro constructor con un parámetro de tipo int. Suponiendo que quisiéramos instanciar objetos a futuro, dándole un valor inicial a la variable de instancia o al atributo número de factura. Y hacemos lo mismo con el monto. Bueno, entonces para finalizar con este subtema de argumentos en constructores, podemos usar argumentos para instanciar objetos en los constructores. Esos argumentos dentro del cuerpo del constructor lo podemos usar para un montón de cosas. Nosotros vimos los ejemplos de darle valores a las variables de instancia, pero podríamos pasárselo a otros métodos. Y es justamente esto último que me da el pie para explicar el próximo ítem, el último ítem antes de entrar en la palabra reservada this, que es que desde un constructor podemos llamar a otro método. Vamos a ver ejemplos de ese ítems. Bien, vamos a ver entonces qué podemos hacer dentro de un constructor, además de generar instrucciones, pero relacionado a los métodos. Primer caso que estamos viendo. Tenemos el constructor sin argumentos y estamos llamando a otro constructor desde ese constructor. O sea, cuando en la clase que tiene el main se instancia un objeto de la clase factura 1, se va a llamar al constructor que está en la línea 19. Pero dentro de ese constructor llamamos con la palabra this, que vamos a ver ahora a continuación, y en la primera línea del constructor, que vamos a ver a continuación también, llamamos a otro constructor, pasándole, ¿qué cosa? Parámetros. ¿Por qué? Porque el otro constructor que está declarado en la línea 27 tiene parámetros. Entonces, le pasamos con parámetros y ahí estamos llamando a otro constructor. O sea que desde un constructor que se instancia o se llama desde la instanciación del objeto inicialmente, podemos llamar a otro constructor. Vamos a ver ahora cuando veamos la palabra this, un poquito más adelante en el video, algunas características especiales que tenemos que seguir para poder hacer este procedimiento. El siguiente método, la siguiente forma que vamos a ver es llamar a un método de instancia desde un constructor. Al estar la llamada del constructor con argumentos en la línea 23, tenemos que hacerlo por debajo de las instrucciones, eso lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, así es la forma ideal de cómo deberíamos llamar un método de instancia de la clase declarado en la clase factura 1. Ahí vemos dónde está el método de instancia set monto factura, que es un método, sería el set del atributo monto factura, pero bueno, no deja de ser un método de instancia, así que se puede llamar tranquilamente desde un constructor, de cualquier constructor se podría llamar, ¿bien? Ahí lo estamos llamando el constructor sin argumentos. También vemos que utilizamos de nuevo la palabra this con un punto. Bueno, la forma es esta. La forma ideal es esta. Ahora, ¿podríamos no utilizar la palabra this adelante? Podríamos. Ahí vemos que le sacamos la palabra this
Esto lo vamos a ver un poquito más profundidad en un ratito cuando veamos la palabra reservada dis, pero vemos que le sacamos la palabra reservada dis y no hay ningún problema. Se sigue llamando el método de instancia setMonto-factura. Y también podríamos llamar a un método estático. Acuérdense que los métodos estáticos son métodos de clase. No son métodos de instancia, no son propios de una instancia de un objeto de la clase factura 1. Son métodos de clase. Entonces, en ese caso en particular, ya ahí la palabra reservada dis no iría, lo vamos a ver ahora un ratito, pero directamente podemos llamar ese método estático con el nombre del método sin ningún problema. A diferencia de que si estuviésemos en otra clase externa, donde tendríamos que utilizar el nombre de la clase adelante. Luego el punto y luego el método estático. Acá no es necesario porque estamos dentro de la clase, entonces podemos llamarlo de esta manera porque está definido dentro de la misma clase donde lo estamos llamando, ¿no? Un caso bastante particular, pero bueno, así podemos llamar el método estático y no hay ningún problema. Entonces lo que quisimos mostrar en estos tres casos es que dentro de un constructor es un método, podríamos llamarlo un método de instancia, que se instancia cuando se instancia el objeto. Tiene la característica de que no tiene tipo de retorno, pero podemos generar instrucciones, podemos llamar a otro constructor, podemos llamar a métodos de distintas características, bueno, en fin. Queríamos demostrar eso, ahora vamos a hacer un freno y vamos a aplicar la palabra dis, la palabra reservada dis. Y luego vamos a hacer los últimos 3-4 ítems que quedan de constructores. Acuérdense que constructores lo vamos a ver en otros módulos también, como cuando veamos la nueva herencia, vamos a volver a tocar ítems de constructores porque herencia está muy vinculado con constructores. Vamos a hablar sobre la palabra reservada dis dentro de este módulo. Cada objeto puede referenciarse a sí mismo mediante la palabra dis cuando se llama a un método no static y a una variable no static en el dis está implícito. Bueno, eso vamos a verlo luego, a ver si siempre conviene esa característica de no usar el dis, por más que esté implícitamente llamado o no. Sí, bueno, ya lo veremos. Se puede usar la palabra dis explícitamente en un método no static. No se puede usar la palabra dis explícitamente en un método static. Es importante usar la palabra dis dentro de un método cuando este tiene una variable local del mismo nombre que una variable de instancia. Para referenciarla usamos el dis y el nombre de la variable de instancia. Otro error es tratar de invocar desde un método a un constructor con la palabra dis y es un error usar el dis para invocar a un constructor desde otro constructor y de la misma clase, salvo que esta línea de código sea la primera línea dentro del constructor que se llama. Esto lo hablamos hace un ratito. Bien, vamos a empezar a ver caso por caso, ítem por ítem. Vamos a tratar de entender esta palabra reservada dis de forma teórica en este primer ítem. Nosotros cuando utilizamos la instrucción de la palabra new, que estamos llamando un constructor, por ejemplo en la clase de el main, lo podemos llamar un montón de lugares, instanciar objetos un montón de lugares, pero cuando instanciamos un objeto con la palabra new y el constructor, estamos creando un objeto. Ese objeto, pensémoslo en nuestra cabeza como que estamos creándolo en la memoria RAM, en la nube del programa, se crea un objeto. Entonces, ese objeto puede llamar a cosas de sí mismo, métodos, variables, y para reforzar esa idea, para reforzársela a la máquina virtual de Java, para decirle, che, mirá que el objeto está llamándose a sí mismo a su método tal, o está queriendo acceder a su variable de instancia tal, para reforzar esa idea, y que no quede en duda de que es su propio método o su propia variable de instancia, utilizamos la palabra reservada dis. Es para reforzar la idea de que el objeto está llamándose a sí mismo para tal cosa. Entonces, ahí entra en sentido la palabra reservada dis y juega un papel importante también en esto de los constructores. Cuando desde un constructor queremos llamar a otro constructor, como vimos hace unos minutitos, la palabra reservada dis es la única forma de poder llamar a un constructor dentro de otro constructor. Pero bueno, ahí vemos cómo la línea, ahí estamos llamando a un constructor justamente, pero esa palabra dis es lo que hace es reforzar que el objeto está llamándose a sí mismo para alguna característica en particular. En este caso, para un constructor. Podría ser para un método de instancia, podría ser para una variable de instancia, por ejemplo, como vimos hace unos minutitos. Pero bueno, esa es la explicación un poco teórica general de esta palabra reservada dis, que juega un papel importante al momento de trabajar con objetos en este lenguaje Java.
Entonces, cuando escribimos código dentro de esta clase con la palabra reservada dis, tenemos que pensar que eso se va a aplicar, obviamente, cuando estamos instanciando un objeto de esa clase, siempre. En realidad, lo que nosotros programamos dentro de una clase, en realidad lo estamos pensando para cuando se instancie un objeto de esa clase. Entonces, tenemos que utilizar la palabra reservada dis para reforzar esto de que el objeto se llama a sí mismo a cosas de sus propias características. En este caso, en la línea 25, como vimos hace unos minutitos, estamos reforzando la idea de que cuando el objeto se instancia, ese mismo objeto llama a su método de instancia setMontoFactura. Y ahí utilizamos la palabra reservada dis. Ahí lo estamos llamando dentro de un constructor, pero podríamos llamar dentro de un método a otro método de instancia, o dentro de un método de instancia a un método de clase. Acá lo estamos haciendo directamente como para no reemplazar tanto código dentro del constructor. Vimos hace unos minutitos que tranquilamente esa palabra reservada dis podríamos eliminarla. ¿Y acá por qué? Porque la máquina virtual de Java entiende que ese método de instancia, por más que no pongamos la palabra reservada dis adelante para reforzar esto de que el objeto está llamando a su propio método, como entiende que es el único setMontoFactura que existe, entonces lo va a llamar igual. Pero no es lo ideal. Deberíamos utilizar la palabra reservada dis porque la teoría lo dice así, para algo está esa palabra reservada. Para reforzar la idea, ya lo dijimos, de llamar el objeto a su propio método de instancia. Nosotros vimos hace unos minutitos que sacamos la palabra dis y no había ningún problema. Miremos este caso práctico. Estamos dentro de un método estático. Características de los métodos estáticos no son de instancia, son de clase. O sea, no son propios de un objeto, sino que son propios de la clase. Cuando nosotros queremos usar la palabra reservada dis para llamar a setMontoFactura desde un método estático, Java nos dice, la máquina virtual de Java nos dice, no, che, acordate que la palabra reservada dis es cuando está un objeto instanciado y ese objeto quiere llamarse a sí mismo a un método de instancia, a una variable de instancia. Si yo estoy dentro de un método estático, no estoy pensando en un objeto instanciado y que ese objeto instanciado pueda llamar, sino que es un método estático, es de clase. Entonces, no puedo, dentro de un método estático, utilizar la palabra dis. Sí puedo, dentro de un constructor, llamar un método estático, porque el método estático es de clase, es compartido por todos los métodos, por todos los objetos. La inversa sí se puede. Lo que no se puede es desde un método estático usar la palabra reservada dis, porque ¿a qué objeto hace referencia? Si ese método estático es propio de la clase. Bueno, seguimos entonces con los ítems de este apunte relacionados a la palabra reservada dis. Entonces, cuando venimos charlando, si nosotros queremos llamar a un método de instancia desde un constructor, o podría ser desde otro método de instancia, en el caso que estamos viendo desde un constructor, en la línea 25, usamos la palabra reservada dis. No obligatoriamente, podríamos no hacerlo, ya lo vimos hace un ratito. Al no usarla, la máquina virtual de Java sobreentiende que ese método es el método de instancia, setMontoFactura, entonces no es tan necesario al llamar un método de instancia la palabra reservada dis, como sí lo es para las variables de instancia que vamos a ver en un ratito, pero conviene utilizar la palabra reservada dis también para llamar un método de instancia cuando hay un objeto instanciado. Acabamos de ver recién el ítems en donde dentro de un método estático no podemos utilizar la palabra reservada dis, lo hablamos hace un ratito para explicar la palabra reservada dis en general. Vamos a pasar al siguiente ítems. Vamos ahora a seguir con la relación entre las variables de instancias y la palabra reservada dis. Veamos el método setNúmero-factura, declarado en la línea 50 a la 53. Es un método bastante común cuando nosotros desde el IDE generamos automáticamente el get y el set de las variables de instancias, se generan estos métodos. Bueno, en Apache NetBeans es muy común también que el nombre del argumento sea el mismo que el nombre de la variable de instancia, y ahí se genera un problema. Si no fuesen iguales, no sería tanto problema. Fíjense que del lado izquierdo del signo igual, utilizamos la palabra reservada dis y el nombre, número y factura se pone en un rosa. Eso para indicar que estamos haciendo referencia a la variable instancia, o sea que cuando se instancia el objeto, ese número y factura en rosa es la variable instancia de ese objeto. Mientras que del lado derecho, del signo igual, el número y factura es el argumento. Vamos a hacer un caso práctico para reflejar esto que estuvimos explicando recién.
Vamos a ver ahora la variable instancia. Cuando definimos la variable instancia, le vamos a asignar directamente un valor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se instancia un objeto, vamos a suponer que instanciamos un objeto mediante el constructor por defecto, se instancia el objeto y automáticamente esa variable instancia, cuando se crea, va a tener un valor asignado, que ahí vemos es el número 4. Por lo cual, la variable instancia ya tiene un valor. Ahora, cuando nosotros llamemos desde el constructor, mejor dicho, cuando instanciemos el objeto y llamemos al método setNúmeroFactura, le vamos a pasar un valor nuevo. Vamos a ver qué pasa cuando utilizamos la palabra reservada dis y cuando no utilizamos la palabra reservada dis. Veamos cómo, bueno, instanciamos el objeto, llamamos al método setNúmeroFactura, llamamos al método getNúmeroFactura para ver el valor de esa variable instancia y nos muestra 55555. ¿Por qué? Porque se crea el objeto en la línea 20, se le da el valor 4 a la instancia, pero en la línea 22 le estamos seteando un nuevo valor por medio del método setNúmeroFactura. O sea que del lado izquierdo del signo igual dentro del método setNúmeroFactura se está llamando a la variable de instancia y del lado derecho es el valor del argumento. En la línea 24 mostramos el valor de la variable de instancia ya actualizado. Entonces ahí el argumento se le está asignando a la variable de instancia un nuevo valor. Ahora vamos a ver qué pasa cuando le sacamos la palabra dis del lado izquierdo del signo igual y vamos a ver que ahí cambia el comportamiento. Vamos a ir al método setNúmeroFactura y le vamos a sacar la palabra reservada dis. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Del lado izquierdo, ¿sigue asumiendo la máquina virtual de Java que es la variable de instancia o no? O si entra en una confusión. Y vean la advertencia que nos da el IDE. Nos está diciendo que esa variable número de factura se está asignando a sí misma. O sea, que ya nos está dando una idea de que del lado izquierdo y del lado derecho del signo igual estamos hablando de la misma variable. Por lo cual, ya ahí la variable de instancia no está relacionada en ninguno de los dos lados del signo igual. Lo vamos a ver ahora igual en el caso práctico de llamar a ese número de factura y van a ver que se mantiene el valor 4. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, la palabra reservada dis, relacionada a la variable de instancia, juega un papel muy importante. Sobre todo en estos métodos creados por el IDE automáticamente que generan una confusión. Hubiera sido más fácil si al crear el método automáticamente se le cambia el nombre del argumento y no queda igual como la variable de instancia. Entonces, en ese caso, no se confundiría la máquina virtual de Java y permitiría que no le pongamos la palabra reservada dis porque asume que es la única variable que existe con número guión bajo factura. Pero acá el argumento de este método también se llama igual. Si llamaríamos del método setMonto guión bajo factura a la variable número guión bajo factura, podríamos no utilizar la palabra reservada dis. Porque la máquina virtual de Java entiende que es la única variable en toda esta clase, o cuando se instancia el objeto, la única variable existente es la variable de instancia, llamada así. Pero en este método no es lo mismo. No se puede. Entonces van a ver ahora que cuando hacemos la instanciación del objeto, llamamos al método setNúmeroFactura y mostramos con qué número de factura el valor de la variable de instancia va a seguir siendo 4. Ahí lo vemos. Como sigue siendo 4 porque no se está referenciando la variable de instancia en ningún momento dentro de ese método. Bueno, el siguiente ítem habla de que desde un método no se puede llamar a un constructor, por más que la palabra dis haga referencia al mismo objeto y demás. Eso es así, es una regla del lenguaje de programación Java, que si estamos en un constructor, ¿podemos llamar a otro constructor? Sí, correcto, con la palabra dis. Excelente. Ahora, desde un método no podemos llamar a un constructor. Eso no se puede, es una regla y punto. No hay mucho más para explicar. No lo vamos a mostrar tampoco porque esta regla definida así y no se puede. Sí vamos a dejar el apunte con los ítems para que lo puedan estudiar ustedes tranquilos. Y la última regla de la palabra reservada dis, que ya vimos también en ejemplos anteriores, así que no lo vamos a volver a mostrar en forma práctica. Si nosotros queremos llamar a un método, mejor dicho, a un constructor desde un constructor, esa llamada con la palabra reservada dis y entre paréntesis argumentos si lo hay, tiene que ser la primera línea del constructor. Esto quiere decir que si después el constructor tiene más instrucciones, no pueden estar por encima de esa línea donde se llama el otro constructor. Esto es otra regla muy definida en Java y tiene que ser así. Son preguntas que por ahí se pueden encontrar después en alguna entrevista, ¿no? Porque pues, son reglas muy específicas de Java. Entonces, da a entender de si uno sabe esto o no
si está muy involucrado con el lenguaje o no. Más allá de que después uno capaz que no lo usa nunca, pero son características particulares de Java. Bueno, volvemos a constructores. Por último, vamos a hablar de constructores y palabras reservadas abstract. Esto lo vamos a ver luego en el módulo cuando hablemos de abstract, ya sea en clases, métodos y variables. En definitiva, lo que nos está diciendo este concepto, pero también lo ponemos acá porque está bueno que cuando ustedes vean este apunte en el módulo y digan, bueno, a ver, acá está todo lo que es constructores, ustedes puedan estudiar los ítems de todo lo que es constructores. Más allá que después, si quieren ver la explicación práctica, tengan que ir al módulo de abstract para poder verlo. Pero si ustedes quieren estudiar todo lo relacionado a constructores, lo pueden hacer de este apunte. Bueno, en definitiva, los métodos no pueden ser abstract porque no se pueden, no se heredan, y una de las características de los abstract es que cuando una subclase hereda tiene que sobreescribirse, por lo cual no es una característica que se podría hacer porque si una subclase hereda de una superclase que tiene un método abstract tendría que sobreescribirlo y no es una característica posible. Acuérdense que son métodos de los constructores pero muy particulares, ni siquiera tienen valores de retorno. Ya entrando a constructor y herencia, vamos a ver en varios ítems, cosa que vamos a demostrar en forma práctica en el módulo de herencia. En el módulo de la programación de objetos y su filosofía también hemos visto algunos ejemplitos de esto, pero vamos a ver los más específicos, estos mismos ítems, en el módulo de herencia cuando hablemos de constructores y herencia. Pero volvemos a repetir, lo pusimos acá también porque si ustedes quieren estudiar constructores y las características de los constructores, lo pueden estudiar de este apunte. Si quieren ver las explicaciones prácticas, van al módulo de herencia y luego vamos a explicar en forma práctica. Los constructores no se heredan, punto final. No hay mucho para explicar ahí. La primera tarea del constructor de cualquier subclase es llamar al constructor de la superclase directa, o sea, en forma implícita o explícita, para asegurar que las variables de instancia heredadas de la superclase se inicialicen en forma apropiada. Bueno, acuérdense que la herencia en Java es bastante particular, esto lo pueden ver en la Java y su filosofía, en la programación de objetos y su filosofía, o también en el módulo de herencia. Entonces necesitamos darle valores a las variables de instancia de la superclase. Por eso necesitamos que se llame un constructor de la superclase, de forma explícita o implícita. Si hay muchas jerarquías de clases, ¿no? De herencias, los constructores se llaman automáticamente desde abajo hacia arriba. O sea, siempre se llaman a los constructores de las superclases. Si el código no incluye una llamada explícita del constructor de la superclase, se nos va a generar una llamada implícita del constructor predeterminado o sin argumentos de la superclase. Este constructor de la superclase no hace nada, de no haber un constructor así, pero sí uno con parámetros, habrá un error. Bien, vamos a suponer que estamos en un constructor de una subclase, pero esa clase hereda de una superclase. Ese constructor va a llamar a un constructor de una superclase, sí o sí. Ahora, la pregunta es ¿a cuál constructor? Bueno, si no existe ningún constructor definido en la superclase, va a llamar al constructor por defecto, al predeterminado, y se acabó. Ahora, si en la superclase hay un constructor, por ejemplo, con dos parámetros solamente definidos y no el constructor por defecto, acuérdense que cuando se crean constructores con parámetros, ya tenemos que crear el constructor predeterminado si queremos llamar a ese constructor en algún momento. Entonces, vamos a suponer que tenemos solamente el constructor con dos argumentos en la superclase y estamos en un constructor de una subclase. Si no hacemos la llamada explícita a ese constructor de dos argumentos, nos va a tirar un error. ¿Por qué? Porque estamos en el constructor, por ejemplo, predeterminado de la subclase. Automáticamente va a buscar el constructor predeterminado de la superclase, pero no lo va a encontrar esta vez. ¿Por qué? Porque en la superclase ya hay definido un constructor con argumentos. Entonces, en ese caso, tenemos que utilizar la palabra super y, entre paréntesis, los argumentos necesarios para poder llamar a ese constructor de la superclase. La regla general, ¿cuál es? Siempre que tengamos jerarquía de clases de subclase y superclase, desde los constructores de la subclase siempre vamos a llamar a un constructor de la superclase. La pregunta es ¿cuál? Pero esa es la regla. Si la superclase tiene, bueno, es más o menos lo que estamos explicando hace unos segunditos, si la superclase tiene solo constructor con parámetros, se debe hacer una llamada explícita
desde el constructor de la subclase poniendo super y entre paréntesis los parámetros. Esta llamada de código debe ser, bueno, también la misma característica con la palabra reservada this. Si nosotros vamos a llamar explícitamente a un constructor de la superclase, esa línea tiene que ser la primera del constructor desde donde se llama al constructor de la superclase. Bien. Para llamar al constructor sin parámetros de la superclase de forma explícita se usa la palabra super. Bueno, bien. La palabra super sería como la palabra this, pero siempre que estemos desde una subclase queriendo referenciar a métodos de la superclase. O variables de instancias si fuesen con un modificador de acceso distinto a un priori. Entonces, esto de palabra super lo vamos a ver en profundidad en el módulo de herencia, así que no se preocupen. Y bueno, y si no hubiera constructores, el constructor que se va a llamar va a ser el constructor por defecto. Desde el constructor por defecto que no está declarado desde la subclase, se va a llamar el constructor por defecto desde la superclase. Otra vez lo mismo, regla, en conclusión, siempre que tengamos subclases y superclases, desde los constructores de la subclase se va a llamar algún método, mejor dicho, algún constructor de la superclase. Eso ténganlo en cuenta. ¿Cuál? Bueno, dependiendo el ámbito que acabamos de explicar en estos ítems. Dependiendo si hay constructores con argumentos de la superclase, si no lo hay, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, dejamos todos estos ítems en el apunte, en el módulo de constructores, para que puedan estudiarlos y ya tener claro tema constructores. Si quieren ver las explicaciones prácticas de estos ítems, que está buenísimo que lo vean porque constructores y herencia es muy importante, lo vamos a ver en el módulo de herencia para no ser tan repetitivo y explicar de forma práctica lo mismo en distintos módulos. Algunos de estos ítems lo hemos visto en Java, la programación de objetos y su filosofía. Con esto damos por terminado este módulo. Vamos a encontrarnos con muchos módulos en donde vamos a dejar apuntes con esta característica que tienen ítems para que ustedes puedan descargarlo y estudiarlo y ya tener todos los conceptos de constructores y palabras reservadas dis en su cabeza luego de ver este módulo. Y no solamente ver el video, sino que tenerlo en papel para poder estudiarlo como se hizo siempre, ¿no? Así que bueno, esperamos que les haya servido este módulo y nos vemos en el siguiente módulo.